En el don de ciencia, tú descifras a cómo Dios llama a ese espíritu. ¿Cuál es su designio en la tierra? ¿Cómo vas a trabajar con esa persona? ¿Qué es la intención o cuál es la intención de Dios para con esa persona? Y las personas a veces tú lo ves sorprendido. Wow, pero Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Ahorita salen predicadores. Eso es revelación del último. Entiéndalo, usted está en PMG en la escuelita. Ya no venga a decir que una super revelación. ¿De Es qué? aquí que usted no te escucha. Aquí. La escuelita, aquí. Entonces, ahí. Ahora, Dios se lo dijo en el secreto. Pongan el secreto que yo también no he subido. Porque no lo pueden ver público, lo ven escondido. Esa área de lo profético y el don de ciencia es muy diferente. Hay momentos donde el don de ciencia te va a hablar de una forma que no es ni siquiera la que tú conoces e interpretas en tu plano terrenal. No es la que tú interpretas en tu plano terrenal conforme a lo que tú estás viviendo en ese momento. Porque no solamente se mete en el pasado, en el presente, en el futuro. Óyeme bien. Sino que llega un momento que te lleva a la realidad espiritual de la asignación de esa persona. Y a tú estar ahí presente en lo que esa persona ya está viviendo en la eternidad. Que lo que viene siendo el mañana de los hombres es el hoy de Dios. Ok. Ejercitar el don, especialmente el don de ciencia, es muy diferente a ejercitar el don profético. Profundice ahí. Ok. Pasado, presente, Futuro. Profecía. Don de ciencia no es llamar a una gente por su nombre en la tierra. Eso no es lo profundo del don de ciencia. Escucha esto, Gama. Me voy a colaborar con esto. Lo profundo del don de ciencia es llamar al ser humano conforme ya Dios lo llamó en el cielo, en la eternidad. Pastor, ¿en qué usted se basa en eso? Jacob. ¿Quién le dio ese nombre? Papá. El cielo. Israel. ¿Quién le dio ese nombre? De eternidad. ¿Alguien me entendió ahora? Tremendo. Se lo repito. Jacob. Su padre le puso el nombre de Jacob. Mas Jehová lo llamó Israel. Él mismo le cambia el nombre y todo. Saulo, Pablo, Saulo, Pablo. ¿Ustedes me están entendiendo? Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Está Ya, muy duro. si ustedes no adquieren el libro, porque ustedes no quieren aprender. Mi gente, yo soy el presidente del ministerio. No más, eso está en el libro. Yo soy el líder del ministerio. No aguanto un más, eso está en el libro. Spoiler, no Yo no aguanto más. Si usted no va a leer ese libro, predíquemelo aquí en vivo. Siga predicándonoslo. Entonces, Pero ven acá. en el don de ciencia, tú descifras a cómo Dios llama a ese espíritu en la eternidad. ¿Cuál es su designio en la tierra? ¿Cuál es su asignación en la tierra? ¿Cómo vas a trabajar con esa persona? ¿Qué es la intención o cuál es la intención de Dios para con esa persona? Amén. En la tierra. Y las personas a veces tú lo ves sorprendido. Wow, pero Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Ahorita salen predicadores. Eso es revelación del último. Entiéndalo, usted está en PMG en la escuelita. Entonces, claro, ya no venga a decir que una super revelación. Es aquí que usted lo está escuchando. Aquí. Aprenda que Etiquete abajo. Etiquete abajo. De mención. De los créditos. De los créditos, chuletón. No venga que usted tuvo esa revelación, que usted está orando y que Dios le dijo. No, Y Dios me exacto. habló en el secreto. Mentira. La escuelita, aquí. Entonces, ahí. Ahora, Dios se lo dijo en el secreto. Pongan el secreto que yo también no he subido. Porque no lo pueden ver público, lo ven escondido. Mujer de Jeroboam, quítate la careta. Jesse, tiene que tenerme par de sonidos para vaina así, me trayave En el secreto que Dios se lo está diciendo, porque es que ellos no lo ven público. Ni No dan like. comentan. Ellos no dan like, no comentan. No comentan. Pero públicamente te invitan con lo que Dios manda aquí. ¡Ey! ¡Mau a Tommy! Ey,
¿Qué va a decir la vida del pastor Miguel Sánchez? Yo hablé con Miguel Sánchez esta mañana. ¿Cómo está el pastor? Está bien, voy a ver si viene mañana para acá. Qué bueno, Qué bendición. Viene mañana para acá. Mañana tengo una entrevista. Mañana. ¿Quién Mañana viene? estamos a primero, ¿no es? Mañana hay una Sí, entrevista. mañana estamos primero. No, mañana no. Mañana hay una entrevista. Mañana hay una Mañana, entrevista. ¿quién viene mañana? Yo te voy a decir ahorita, mañana hay una entrevista. Que está pautada, claro que sí. A mí me gusta esa cara que pone. Eso- Los memeros, enfócame a El Gamaliel que para venga hagamos los mañana, memes. buah que sí ya. Ay, no venga mejor. Tranquilo. Bueno, vamos arriba, escucha esto. Sigue la línea. Entonces, esa área de lo profético y el don de ciencia es muy diferente. Hay momentos, incluso, donde el don de ciencia te debe hablar de una forma que no es ni siquiera la que tú conoces e interpretas de tu plano terrenal. ¿Me entiendes? No es la que tú interpretas en tu plano terrenal conforme a lo que tú estás viviendo en ese momento. Porque no solamente se mete en el pasado, en el presente, en el futuro. Óyeme bien. Sino que llega un momento que te lleva a la realidad espiritual de la asignación de esa persona. Y a tú estar ahí presente en lo que esa persona ya está viviendo en la eternidad. Que lo que viene siendo el mañana de los hombres es el hoy de Dios. No sé si me voy a entender cómo. 100%. Y por esa razón es que es tan necesario que la gente se prepare, se capacite, tenga buenos mentores y se eduque en esta área profética. ¿Usted siente que por eso... Ok, el ministerio profético es un ministerio al cual muchas personas quieren acceder. Ahora, ¿usted siente que por eso, por la exposición y por lo que usted habló de lo que provoca este ministerio, que realmente da un boom, te acelera, hay gente que obviamente quiere perseguir este ministerio, pero conlleva un sinnúmero de atributos que hay que tener? Un ejemplo sencillo del que usted mencionó. Claro que sí. Yo hablo Cuando usted estaba en el lugar que el tipo está haciendo los conjuros, la música baja, hay un escenario que está preparado, Gamaliel, para que pocos ministros se salgan de esa patana. Bueno, te soy honesto. Hay que estar bien parado. Yo consulté a Dios porque yo pude discernir en mi espíritu Lo que estaba pasando. lo que estaba pasando y que la atmósfera se cargó. Se cargó porque la duda visitó el escenario. Claro, porque hay un nombre que no cuadra, que no machea. O sea, hay un apellido que no es el que, pudiéramos decir, los pastores, la iglesia o algunas personas conocen de esa persona. Que se está diciendo desde el altar. Y el tú tener el valor, la postura de decir, perdónenme, cometí un error. Este no es el apellido es este. Ya en público, ahí mismo, no espera el día que pase, ahí mismo, tú tienes que tener a Dios. Por eso sigo la línea de usted. A lo que me refiero, Gensi, es que el ministerio te expone de tal manera en el que te sube rápido. Y hay que tener una sensibilidad espiritual, Pastor Miguel, de tú no estar divorciado del ambiente, porque puede ser que tú cometas ese error y puede ser que tus sentimientos te confundan y te dices, bueno, me da vergüenza ahora. Ahí, para atrás. él mencionó eso. El ego, ahí puede jugarte un papel el ego. Es el ego el que te Tú tienes que estar divorciado. Yo digo de una eso. palabra ayer que recuerdo que usted le hizo mucho ruido antes de empezar el programa ayer, no sé si usted la recuerda, que yo hablé y dije que el don profético, el mayor enemigo del don profético son los sentimientos Claro. y las emociones, porque el discernimiento en lo profético es la habilidad de tú poder conocer la voz de Dios por encima de tus emociones, por encima de lo que tus ojos pueden ver. Escuche, ¿por qué? Porque ahí es donde usted se da cuenta de que sus ojos terrenales, ahora mismo podemos ver, usted ha testificado de que sus ojos terrenales, usted tiene problemas con sus ojos terrenales, pero sus ojos espirituales están activados porque la voz de Dios está detrás de usted. ¿Cómo tú puedes tener los sentimientos de matar tus ojos carnales para que tus ojos espirituales puedan ver aquello que Dios te dice? Y tú reconocer cuando tú estás mal y cuando no estás mal. Cuando tú logras alcanzar, desarrollar los sentidos espirituales en tu vida. Mira eso.
tu sentido, Jairo, llevarlo a una plataforma espiritual y desarrollarlo. Wow, sí. Sí, porque los sentidos te engañan, 100%. te extravían. La Llevarlo emoción. a- Y Los eso fue lo que sentimientos. pasó con Samuel. 100%. Porque el asunto es que, por ejemplo, tú tienes el don, pero tú siempre vas a ser humano. Siempre va a haber esa parte donde tú puedes flaquear o tú puedes fallar. Esa posibilidad siempre va a existir. Y una simple desconexión te puede hacer flaquear. Maestro, y siguiendo su caminar para seguir la misma secuencia y no salirme del hilo, vemos como el mismo Samuel, Pastor Grullón, recibe un golpe, le dice: hey Samuel, ¿hasta cuándo tú llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? O sea, Dios le habla a Samuel acerca de cambiar un rey. Pero pastor, Samuel está buscando un rey con condiciones parecidas al que ya Dios quitó. Por eso cuando le llevan el primer hijo, ¿qué pasa, Gamaliel? Él dice: no, estoy así, así. Y ahí Y es aquí donde... delante de Jehová estás ungido. No, y que el enemigo principal de tanto el don profético como los diferentes dones es el sentido humano. Sí. Porque lo divino no se manifiesta en la humanidad. O sea, hay una forma de ver la espiritualidad que es muy diferente cuando tú lo ves en el lenguaje físico y el lenguaje humano. Fíjate que el tema de hoy, que es el lenguaje de lo profético, Jesse, Perfecto. vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 2. Libro del profeta Daniel, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hoy nosotros decíamos que el tema de hoy que vamos a hablar, se lo voy a buscar a los amigos para que lo tomen sus notas. Hoy hablaremos acerca del lenguaje profético. ¿Han tenido ustedes, Jesse y Ronnie, sueños que tú estás durmiendo, sabes que soñaste algo, pero Es no raro. lo encuentro? Exacto. No encuentro lo que me soñé, no me acuerdo. Sí, me ha pasado mucho. O sea, tú sabes que te soñaste algo. A veces tú quieres tomar nota en el sueño, pero luego te despiertas, se te olvidó lo que soñaste y se te olvidó la nota que quizás quisiste tomar. Muy extraño, claro que sí. ¿Cómo tú interpretas un sueño donde el que tuvo el sueño se le olvidó? No se acuerda. Mi madre. Ya entonces aquí es que entra Muy fuerte. la verdadera interpretación. Porque no va a depender de lo humano. O sea, Nabucodonosor mandó a buscar todos los adivinos y los sabios. Tuve un sueño anoche, todo el mundo preparado. Porque en Babilonia tenían un lenguaje para interpretar los sueños. Y oye el problema. Si Nabucodonosor se acuerda del sueño, Daniel no tiene relevancia. A Daniel no se le arma el escenario. No. Es que no se necesita. ¿Por qué? Porque la interpretación de sueño es genérica para todo. Los sabios que tenían Nabucodonosor ahí tenían la interpretación del sueño, pero necesitaban que el sueño se le dijera. Ahora Dios, para hacer grande y difícil el asunto, le esconde el sueño al mismo soñador. Nabucodonosor se sueña, tiene un sueño. Mucha gente, Dios le habla por medio de sueños, porque son dones que Dios da. Hay personas que el ministerio profético de ellos es a nivel de sueño. Y como dentro de la iglesia no se enseña mucho el lenguaje de los sueños, la interpretación de los sueños y cómo es la figura de los sueños para su interpretación, muchos pastores han puesto de lado este excelente don. Personas que tienen el don donde Dios le habla y le revela el futuro, pero por medio de sueños. Porque eso hace falta, esa conexión. ¿Qué sucede? Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño. El sueño se le ha olvidado.
cuando lo divino se manifiesta y mandan a buscar los sabios, los divinos, nadie se sabe el sueño. Porque se lo olvidó. Ahí entra entonces Daniel en el escenario. A meterse, que hicieron hasta una película de eso, y la gente no la ha interpretado. Se llama Inception, de Leonardo DiCaprio. Sí, muy profunda. ¿Qué? Muy Buena profunda. recomendación. Oye, Recomiéndamela. No, yo no, la he oye, visto. muy profunda. La puedes relacionar con Oye. ¿No la la he vida. visto, maestro? Mándemela, Oye. mándemela. No la he visto, no la he visto. Inception. Mándamela. La voy a ver. Y Ustedes muy- y me vean se esa ha peleado. Comparte la transmisión, que Inception, me o sea, gusta. Para Daniel tener el sueño de Nabucodonosor, tuvo que meterse dentro del sueño de Nabucodonosor. Y allá dentro del sueño de Nabucodonosor, consigue tener sueño de Nabucodonosor y luego le trae la interpretación. Uno de los sueños más grandes que ha existido en el mundo, de los sueños que Dios ha dado hasta ahora, el sueño más elevado lo tuvo un hombre que no era cristiano ni era judío. Dios Dios mío. le reveló el plan de la destrucción, el plan completo del mundo a un hombre que no era ni creyente. Por eso hay muchas personas que cuando tienen sueños y revelaciones, atención, Crazy Design, sonidita.com. Te estamos dando seguimiento. Oigan esto, hay gente que no son cristianos y pueden tener sueños y visiones de cosas que van a pasar en el futuro. Claro. 100%. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño, tiene una visión. El sueño se le olvida. Pero viene el profeta Daniel a meterse en su sueño. No a todo el mundo tú le puedes contar lo que tú sueñas. Tú tienes que exponer tu sueño donde quien te lo pueda interpretar correctamente. Y si tú no tienes la interpretación, pídele a Dios que te canalice la interpretación. Porque Dios habla por medio de un lenguaje. Dios le habló a Nabucodonosor y dijo, yo vi una estatua. Y habla de un cuerpo, una cabeza y unos pies. Si yo veo esa estatua, ¿qué yo voy a interpretar? Esto es un hombre. Nabucodonosor ve la estatua. Ahora, como Daniel acordó el sueño, ese recuerda, sí, es una estatua de la cabeza. Ese es tu rey, son 4 reinos. No le cuenta solamente el sueño. Él le da Se la lo va interpretación interpretando, del sueño. se lo va a interpretar paso por paso, porque Dios no es loco ni tiene 2 bocas. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, Dios no es loco ni tiene 2 bocas. El mismo Dios que da el sueño va a dar la interpretación correcta de ese sueño. A veces los cristianos se sueñan y van donde el pastor. Pastor tuvo un sueño y le cuenta el sueño. Y él viene desde su sentimiento, desde su condición, tu conocimiento humano, la interpretación. Tú consultaste a Dios. No hay que mandar. Tú te conectaste con ese sueño. Gamaliel, antes cuando el capitán del rey va, se manda el edicto, van a matar a todo el mundo, Gensi. Está todo el mundo corriendo. Daniel no sabe, Daniel está tranquilo. Cuando él va, le dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué que nos van a mandar a matar? Él dice, no, es que hay que decirle el sueño al hombre. Si no te mueres. Si tú buscas en el verso, antes de él ir donde Nabu, él no fue primero para allá. Dice que él fue a su casa. Y cuando va a su casa, tiene un encuentro, provoca algo, entonces él dice, ya yo no voy vacío. Ya yo tengo la Guau, yo siento la se presencia conecta. de Dios aquí. O sea, la interpretación correcta tiene que surgir de una conexión directa con el Padre. Maestro, y podemos ver como si él se lleva de su emoción y dice, bueno, si el rey habló, pues yo voy. Él dijo, no, espérate, aunque el rey hable, yo primero tengo que ir donde el rey de reyes, que es quien da la revelación para el sueño que el rey quiere. Oye, Daniel tiene el don de interpretar sueños. Pero no puede ir donde el rey a interpretar el sueño porque el sueño no existe. Aunque tienes el don. Hay mucha gente que tienen dones, pero están operando desconectados del rey. Dios mío, Gama. Entonces, cuando los dones se utilizan desde la desconexión,
Escuchen esto. Cuando los dones se utilizan desde la desconexión, lo que hacen es daño y mal. Por eso tenemos mucha gente que tiene el don profético, pero hoy operan como adivinos. Porque están desde la desconexión. Es muy importante en el lenguaje y los símbolos que Dios habla. A Nabucodonosor le habló desde una imagen. Pero si vamos al libro del profeta Ezequiel, dice el profeta Ezequiel que él estaba junto al río Quebal. A Ezequiel Dios lo mete en un río y le dice: profeta, entra. Ezequiel entra al río y ve que las aguas le dan por los pies y ve que las aguas le dan por las rodillas mientras más va profundizando. Hay un lenguaje que Ezequiel tiene que interpretar, pero a Daniel no le habló así, ni a Isaías le habló así. A Isaías, dice Isaías: en el año que murió Josías, vi yo al Señor en su trono, alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Eso era lo que conocía Isaías. Y en base a ese lenguaje Dios le habló. Siempre Dios te va a hablar en un lenguaje que tú lo entiendas. Dios no habla ni inglés ni español. Para poder interpretar el lenguaje divino, hay que hacerlo desde la conexión con el Creador. Entonces, mucha gente le gusta lo profético. A veces, el lenguaje de la profecía es tan difícil de descifrar que aun cuando tú tienes el don profético, tú no lo vas a entender. Hay ministraciones, oigan esto, donde yo he sentido que el brazo prácticamente se me parte. Wow. Y yo entendí Que hay una persona que necesita el asunto. Mm. Oye la interpretación. Está Entonces fuerte. muchas veces Dios te pone a sufrir a ti lo que la persona que tú vas a llamar tiene. Eso es así. Tremendo. A mí se me han dormido las piernas. Mm. A mí me ha pasado con la cabeza. A mí las piernas Siento me que han se me dormido. está explotando. A mí las piernas se me han dormido. Ya yo entiendo. Interesante, que o hay un profesor. paralítico Continúe. O hay una persona con ese problema. Y es importante que tú hables de eso, porque o sea, no estamos hablando aquí, sino que esto es prácticamente una escuela. Esto es prácticamente una escuela. Una escuela de ministerios. Usted está ministrando. Le estamos enseñando a los Samuel a cómo oír la voz de Dios. Tú estás ministrando y cayó una gloria pesada y de momento tú sientes un dolor de estómago que te está matando. Mm. Hay un lenguaje. Mm. Dios te está hablando, pero tú no estás oyendo la voz. Entonces hay mucha gente que quizás Dios le ha hablado para que hagan cosas, pero al no entender el lenguaje divino y cómo pega el lenguaje divino, porque la mayoría de pastores muchas veces, por no tener la formación, no pueden guiar al pueblo dentro de eso, el lenguaje de los símbolos. José está ahí y dice: tuve un sueño anoche. El sol, la luna y 11 estrellas se postraron delante de mí. Él le dice la visión de José. ¿Qué pasa? Se levantó el papá. Él conoce la interpretación del sueño. José no la conocía. Jacob sabía la interpretación del sueño. Los hermanos de José conocían la interpretación del sueño. A José al principio, Dios nada más le daba sueño, pero él no conocía la interpretación. Por eso José venía inocentemente y la soltaba. Por eso te digo que tú tienes que tener cuidado cuando Dios te da un sueño, ¿a quién tú se lo cuentas? Porque a veces el que tiene la interpretación es el mismo diablo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo José así? ¿Cómo así? tiene el sueño, pero la interpretación la tienen sus hermanos, Que están en contra de él. que están en contra de él. Dios mío. Entonces tú estás a veces en un ministerio, tú como pastor, como líder, por eso los pastores son tan celosos de contar su visión y la van soltando paulatinamente, Wow. en la medida que los judas van abriéndose espacio. Porque a veces tú cuentas la visión y la interpretación te causa más problemas que la misma visión. Entonces cuando la gente empieza a interpretar, lo más peligroso es contarle un sueño a una persona incorrecta. Tú cuentas tu sueño cuando tú recibes la conexión con lo divino. Sin esa conexión,
Sin tú sentir que el Padre te dirige a esa persona para que esa persona te dé la interpretación correcta. José contó los sueños y Dios le habla en ese lenguaje simbólico, pero José aprendió a interpretar. ¿Pero cómo aprendió a interpretar? Porque José empezó a codearse con sus hermanos y su mismo papá, que ellos sí sabían interpretar. O sea, tú no vas a aprender. Llegó el escenario a Egipto, lo saca de la cisterna, va para Egipto, cae preso. Llegó la oportunidad. Pero entonces, si la oportunidad le llega a José en Egipto, en la cárcel, siendo un simple soñador, no pasa nada. A veces la oportunidad te llega, pero te encuentra sin preparación. Sin preparación. Lo peor que le puede pasar a un ministerio, a una gente con llamado de Dios, es encontrarse con la oportunidad de su vida. Wow. Y no tener la preparación para esa oportunidad. Para Amen. sostener. Entonces el escenario le queda grande. Y entonces ahí es que vienen los inventos. Wow. Porque quieren prepararse al vapor. Llega la oportunidad para el jueves. Pero entonces lo que tú no hiciste en toda tu vida, lo quieres hacer en 24 horas. My God. Tú tenías que estar preparado con ese don ahí. Para cuando el copero del rey aparezca. Tú te ready. Tú tenías que estar preparado con ese don ahí. Para que cuando el panadero del palacio aparezca. Entonces, si tú te llega la oportunidad, es muy vano pedirle a Dios por oportunidades. Lo difícil es que la oportunidad te encuentre con esa preparación. Para saber qué vas a hacer con ella. Entonces llega mucho la frustración. Hoy tú dices, wow, ¿para qué tú estudiaste? Muchas veces, de tu iglesia que yo me convertí, yo me sentía avergonzado de haber estudiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pastores siempre me decían, ¿para qué estudias tanto? Sal para afuera con los muchachos a ganar alma. Y yo estaba enfocado a seguir estudiando. Mi pastor me dijo muchas veces, ¿para qué tú estás estudiando? Supón tú que el tiempo había pasado. Yo obedecí a mi pastor, no estudié. Llego aquí a Estados Unidos. Me encuentro un pastor orgullón que me da la oportunidad. Entonces me voy a mandar a estudiar. No. No, yo tengo que estar ready. Para cuando la oportunidad llegue. Que me agarre. Entonces muchas veces que tú estás haciendo cosas que hoy tú no entiendes. Yo me endeudé para comprar libros. Claro, a mí yo pasé la vergüenza de mi vida en mi trabajo. Cuando yo trabajaba en el 569 de la República Betancur, la educación, el colegio Pío Pío, como puertero del colegio, yo debía 400,000 pesos de libros. ¿De libro? Y yo ganando 4,500 pesos dominicanos mensual. Y fácilmente yo me da debía pie. 400,000 de libros. Ganando 4,500 mensual. Y llegó la dueña de Iberia Deli a mi trabajo, donde mi ex jefe, Agapito Pérez Luna, que murió hace recientemente. Wow. Y cuando yo vi a esa mujer, yo me asusté y dije, me votaron. ¿Por qué? Porque yo tenía mucha hambre de quería aprender, quería aprender, quería aprender. Wow. ¿Para qué era? Yo no sabía. Wow, Dios Entonces, cuando mío. Dios te pone el sentir a ti de que te preparen algo, hazlo porque Dios conoce el futuro. Quizás en la iglesia que tú estás hoy te menosprecian porque no entienden el lenguaje como Dios te habla. Y ellos no saben que Dios tiene preparado escenarios que ni ellos mismos lo han alcanzado. Aleluya. Por eso que tú tienes que seguir caminando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega esa señora, me acuerdo como hoy, fue donde mi jefe y me dijo, mire, él me debe 400,000 pesos. Me llama él, pero Jairo, el portero. Ahí voy yo. El señor Pérez Jairo, ¿y de qué tú le debes ese dinero a esa mujer? ¿En qué lío tú te metiste? Digo, no, dígale que le diga. Ella me dijo a mí, usted tiene un crédito abierto. Porque yo iba a esa librería toda la semana. Yo trabajaba horas extras para reunir dinero para comprar libros. Y ella me dijo, mira, los libros que tú quieras, llévate, tú me lo vas pagando. 600,000 me llevé de libro. Y ahí iba pagando, pero al ritmo obviamente ganó 4,500 pesos. Y mi jefe me pagó y le dijo a alguien, wow, mira, ¿tú sabes lo que es? Jairo se endeudó Pero con libros. comprando libros.
y me dijo, mira, yo te lo voy a pagar. ¿Qué? Él no era cristiano, ni creía en nada de eso. Digo, yo, pasa por mi casa. Y vamos a ir, fue donde la señora. Saldo. Y él saldó el asunto. 600,000 para tu educación y Varón, formación. entonces, ¿qué sucede? Vayan cogiendo. Que eso es lo que no ve todo el mundo. Ahí había diccionarios que un solo valía $1,500. No era de que estaba de que full el libro. Entonces, cuando llega la oportunidad, siempre, todos en la vida tendríamos oportunidades. Ahora, cuando esa oportunidad me encuentre, ¿cómo yo voy a estar? Tremendo. Yo duré 2 años en Santo Domingo perteneciendo a un ministerio, que los otros días como hubo aquí, que vivíamos ese momento. Y en 2 años Dios no me dijo una sola palabra. Yo nunca hablé. Y como yo era pastor, joven, muchos de esos pastores me miraron con mucho menosprecio. Un día el apóstol dijo, quiero que cada uno dé un rema de lo que Dios le ha hablado, por la palabra. Todo el mundo dio su rema. Y yo dije, apóstol, yo quizás me tome un par de minutos más de la cuenta. Y de esa oportunidad, yo salí siendo profesor de todos los pastores. Entonces, a veces la gente deja que el tiempo pase. ¿Cómo tú sabes que Dios te habla? Cuando tú interpretes el lenguaje en el que Dios habla. Daniel está metido en su casa. Lo deportaron de Babilonia. Interesante. Y cuando viene la deportación, siendo un príncipe, porque a veces la vida te da sorpresa. Tú sabes lo que tú siendo un príncipe de Israel, tú llegas a Babilonia con una mano adelante y otra atrás, a ser pobre, a un país extranjero. Sin embargo, cuando Daniel está ahí, lo que para muchos significaba la muerte, porque el faraón dijo, el Nabucodonosor dijo, si no me lo interpretan, voy a matar a todos los sabios. Un decreto de muerte. Y para Daniel fue la oportunidad de su vida. Hoy nosotros conocemos a Daniel porque tuvo una oportunidad y a esa oportunidad llegó preparado. ¿Y tú qué estás esperando? Te estás quejando, son $250. A mí me decían 1,000 y yo no lo pensaba. ¡Wow! Óyeme, llévate de mí. Que cuando yo quería algo, yo buscaba esos cuartos debajo de la tierra. Hay que amanecer pintando, yo voy a amanecer. Pero yo voy a tener. Yo necesito eso. Lo que pasa es que los cristianos de este país son cristianos de algodón. Tú no sabes que son $150. Uno sale a comer y fácilmente una fritura se fueron. Pero es algo que tiene que ver con mi formación. Con mi formación. Y que te puede librar de la muerte mañana. Y nada más son 350 libros disponibles que hay para esa edición limitada. Sí. Que no sé si vuelva a sacar más edición. Bendigo la vida de Paola Pujol, que dice, yo mandé mis $250. Mire, ahí está el número del ministerio. Y ahí está el link. 551-331-8698. Cuando viene el tiempo de la formación, yo estoy hablando de gente que tiene llamado a Dios. Ponme los números del ministerio. Pues ese link ya la gente tiene su link ahí adentro. Ponme el número del ministerio, que la gente tenga el número ahí. El tiempo de la formación. Cuando Dios te prepara. Tú en el camino vas a entender muchas cosas, como Dios va a empezar a hablarte. Mucha gente no ha tenido el privilegio de que Dios abra su voz y te diga, a mí Dios, yo nunca he escuchado la voz de Dios, de que Jairo, yo nunca he escuchado. Hay personas que han tenido ese privilegio. Entonces, como yo no he tenido ese privilegio, yo he tenido que en el camino, en estos 27 años, aprender los diferentes lenguajes de Dios para las estaciones en las que Dios me habla. Porque cada rato me cambia el lenguaje. Yo tengo que vivir constantemente buscando a Dios porque no siempre me habla de la misma forma. Entonces tú vas a tener que aprender a interpretar lo divino como un Elías que se mete en una cueva. Y cuando Elías se mete en la cueva, dice que vino un terremoto. Pero Dios le habló a Moisés por terremoto. Cuando la montaña se sacudió, se sacude la montaña, ahí vino Dios y le habló a Moisés. Y otra vez, a lo mejor Elías había visto a Dios de esa forma. Pero sale Elías y él, no está aquí, se mete para su cueva. Viene un viento recio que rompe todo.
Tampoco. El silbo apacible. La Reina Valera dice que vino un silbo apacible. Silbo apacible. Como un dice. soplo. Sublime. El hebreo dice el dalma. Llegó un silencio que ni los animales escuchaban. Llegó un dalma. The silence. Cuando Elías vio que todo el mundo hizo silencio, dijo: el hombre viene llegando. Y él es tan fuerte. No dice la Biblia que el Señor de su santo templo calle delante de él. ¿Quién? Toda la tierra. Porque a veces para Oye. que Dios hable, tú no necesitas hablar, necesitas escucharlo. Oye, cuando Elías vio que ese dalma llegó, que llegó el silencio, Silenciar tu propia voz. todos nosotros necesitaremos ese dalma para empezar a escuchar la voz divina. ¿Dónde está eso, Jesse? En el libro. ¡Vamos del Es libro! un mismo lenguaje. Es un mismo lenguaje. ¿Entiendes? Es que estamos conectados en el Sigue, espíritu. El sigue, dalma, sigue. o sea, si tú tienes esa capacidad de aprender a escuchar el silencio divino. Yo no te estoy hablando de tú comprar un libro que tiene que ver con simplemente aumentar tu conocimiento. Eso no es relevante. Lo más relevante es tú aprender a escuchar las diferentes formas como Dios habla. No te estoy vendiendo un libro, te estoy vendiendo una llave de acceso para no depender de otro. Hay libros que son libros, hay otros que son llaves Manuales que de te vida. dan acceso a portales, que te eliminan la dependencia. Si tú no aprendes como Dios habla, siempre vas a depender de que otro te hable, de que otro te interprete, de que otro te diga. Y ya ese no es el camino. Son herramientas, principios de alguien que por la experiencia, no teoría, porque cualquiera de una computadora puede teorizar. Ahora, cuando tú tienes la palabra y tú has tenido la experiencia como Elí de saber cómo Dios habla, las diferentes formas como Dios habla, los diferentes escenarios como Dios habla. Entonces estamos hablando de educar a una generación de cómo escuchar la voz divina sin mediación humana. Yes. ¿Cómo tú aprender eso? Y quiero bendecir a toda esa gente que está ahí escuchándonos, que quiere crecer espiritualmente, que quiere avanzar y que hoy dice, ¿sabe algo? Proverbio dice, compra la verdad y no la venda. Y yo leí un libro una vez que me cambió la vida con una simple palabra, una interpretación de Proverbio. Él decía, el Jafé Jaín, si como a plata buscares a Dios, si yo pusiera la misma diligencia que pongo para estudiar lo divino, que pongo para yo trabajar, otra cosa fuera. Tú sabes, con la diligencia que tú te levantas cada día de tu cama para irte a un trabajo 8 y 10 horas, el empeño que tú pones para hacer tu trabajo bien, porque si tú no lo haces bien no te pagan. Bendigo la vida de Jonathan Peña. Si como a plata buscares a Dios. Yo creo en todos los profetas, que Dios habla, yo creo. Pero yo me puse a buscar la voz divina y a estudiar su palabra y a buscar profetas y hombres de Dios. Me he sentado con muchos hombres de Dios a través de esta vida, y lo que siempre le he preguntado, ¿cómo Dios te habla? Con tener el privilegio de tú sentarte con alguien que no simplemente lo leyó en un libro, sino que lo experimentó. Tú beber de esa fuente no es algo que tú lo vas a aprender muchas veces en la vida, porque la mayoría de autores de libros nunca han escrito. Oiga esto. La mayoría de los libros que tú compras en las librerías cristianas, esos libros, esos autores nunca han escrito un libro. Las vivencias que se redactan ahí, las vivió otro. La vivió otro, no fueron ellos. Yo entiendo lo que él dice. Yo, O algunas fueron fabricadas estilo Hollywood. más marketing que esencia y transmisión. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo le doy gracias a Dios que por ese lado en las redes, que están ahí los videos. Y las evidencias que se ven en la congregación, que se ven en las cruzadas,
lo que nosotros decimos. Yo me río y me gozo escuchando al maestro, porque cuando mi pastor Lavoy hacía así en la iglesia, que alguien terminaba de predicar, o sea, que él hacía así, te decía, sube para arriba. El que, si hay alguien que conoció al pastor y se congregó con él, sabe que el pastor tenía una oficina y ahí no habían prácticamente nada más que libros. Entero, una biblioteca, un cuarto lleno de libros. Por todos los lados, libros, porque él dedicaba mucho tiempo a la lectura y al conocimiento. Por eso decía que es para personas que quieren enriquecerse espiritualmente, el poder decir, yo quiero prepararme, tener una guía que me diga un manual, cómo hacer las cosas correctamente en Dios, o lo más correcto posible. Yo mismo me reía y decía, tú verás cuánta gente subiendo el subrayar con con un highlight amarillo. Wow, o sea, esto me marcó esta palabra, porque cada capítulo en el libro, en el manual, tiene un texto bíblico, tiene la guía y el desglose de la interpretación que Dios me da para ese desglose, para ese texto bíblico, que ayuda a miles, va a decir que ayuda a miles de personas a prepararse. Bueno, yo he leído muchos libros, maestro, y no he visto en los libros, o sea, nadie diciéndome cómo yo voy a desarrollar el ministerio y cómo debo manejarme en el ministerio en este tiempo actualmente. Tremendo. Ahí se enseña sobre eso. Es muy interesante, me bendice de una manera extremadamente especial, maestro, esos aportes que usted ha dado con esa revelación, y quisiera no restarle mérito a lo que Dios ha puesto en su boca y secundarlo. Amén. Por lo tanto, leo la historia que usted encabeza y hay un verso que llama mucho mi atención por lo que puede encerrar. Es específicamente el verso 10. El verso 10 habla específicamente de los caldeos cuando responden delante del rey, algo que llamó mi atención. Y dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No había hombre sobre la tierra que pudiera declararlo. Sí había. El asunto está que los falsos brillarán hasta que el original se presente. Wow. Hay un momento determinado, hay un escenario preparado del cielo para ti, como decía el maestro. Mi intención es secundarlo, decir que tú, David, que está detrás de las ovejas, hay un Goliat que está diseñado para ti. Amén. Hay un rey que está soñando y tú vas a ser el intérprete de ese sueño. No había alguien que lo interpretara. Todo el mundo decía, no hay sobre la faz de la tierra. Yes. Pero ¿sabe qué? Dios tenía un Daniel guardado con la revelación del sueño. Pero ¿sabe qué pasó? Que este hombre tenía la atención, ya que nadie podía y él podía. ¿Sabe qué podía aquí invadir en el corazón de Daniel, Pastor Grullón? Los sentimientos, soberbia también, la soberbia y la altivez de espíritu. Porque cuando nadie puede hacer algo que solamente tú puedes hacer, eso aumenta tu ego humano. ¿Sabe qué pasó con Daniel, maestro? Según el verso 16 del capítulo 2, que según el verso 16, y Daniel entró, y cuando Daniel entra, le pide al rey que le dé tiempo. ¿Qué significa el tiempo que le pide Daniel al rey? Le está diciendo, tú necesitas lo que yo cargo, yo tengo tu atención, pero yo no voy a hacer que mis emociones, la algarabía de tu necesidad, confunda la voz de Dios con lo que yo creo. Dame tiempo, voy al secreto y en el secreto se me revelará lo que tú quieres que yo te diga. Amén. El escenario de Dios va a estar preparado para ti, pero ese escenario necesita preparación. ¿Qué te enseña la historia de Daniel según el capítulo 2? Bueno, te voy a dar 3 puntos solamente porque tengo un equipo y quiero que participen todos. 3 puntos principales. Uy. Número 1, la importancia de la humildad. Él reconocía que a pesar del escenario que se le presentaba, el importante no era él. El importante era Dios a través de él. Segundo punto. En el verso 28 él lo aclara eso. Segundo punto, el valor de la oración, maestro. Antes de que Daniel pudiera interpretar el sueño, se unió a sus amigos y buscó la misericordia de Dios a través de la oración. Iglesia, de la única forma que ese don se podía activar era mediante la intimidad. Él no podía inventar.
Él tenía que buscar a Dios. Y el tercer punto y el más importante y el que más puede traer confrontación. ¿Sabe cuál es, pastor? ¿Cuál? El que ¿Cuál? yo pude aprender. La importancia de la integridad. Wow, ¿por qué? Nadie se ¿Por mete qué? aquí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que Daniel vio revelando el secreto del rey fue el respaldo de Dios. El respaldo que él le había mostrado en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos se negaron a comprometer sus creencias y se mantuvieron fieles a Dios en medio, oiga, ¿de qué? De su presión. En medio de una presión, el tipo nunca dejó de ser íntegro. ¿Sabe usted qué es la integridad? Permíteme decirle, la integridad es la habilidad de usted ser el mismo delante y detrás de la cámara. Por eso tenemos ministros hoy en día que no están siendo respaldados por Dios. Yes. Porque es que quieren un respaldo público que ellos no le dan a Dios en privado. Wow. Y la integridad es aquella que no se revela cuando las cámaras están prendidas. Yes. La integridad no es aquella que se revela cuando el pastor te está mirando. La integridad de Dios es revelada en tu vida cuando esa muchacha te escribe a las 12 de la noche y tú le dices que no. Cuando el deseo de masturbar te toca y tú dices que no. Cuando la droga, la mentira, el orgullo toca tu puerta y tú te niegas en privado, así mismo como tú lo reprendes en público. Gensi, y lo que Daniel le habla al rey es que cuando él va donde el rey, Gensi, él no solo le dice el sueño, le dice la interpretación, pero no queda ahí. Daniel le dijo al rey hasta los pensamientos que él tenía antes de dormirse. Wow. ¿Tú no estás entendiendo? O sea, cuando él se para delante del rey, el tipo no fue a adivinar y el tipo estaba preparado. Y le dice realmente lo que Dios le dijo. Si la gente supiera la importancia de escuchar la voz de Dios, de orar para que Dios le hable, entendieran que la voz de Dios es más viable que una biografía en Facebook. Wow. Si la gente supiera de que Dios habla tal cual, no tuviera que acceder a otras cosas para fluir en Dios. Y si usted me preguntara cuál es la enseñanza más importante, es que yo declaro y activo en el nombre de Jesús que estas 1200 personas que están aquí, que esos Daniel que están ocultos, que nadie piensa que están, se activan. Los reyes comenzarán a soñar. La gente que está en el anonimato va a comenzar a resurgir. Los Goliat no son levantados en tu vida para matar o para turbar un pueblo. Goliat tiene 40 días y nadie se levanta, nadie dice nada. Pero ¿tú sabes por qué Goliat estaba levantado? Porque había un David que estaba diseñado para él. El sueño del rey simple y llanamente fue el tique, la invitación de Dios para él exhibirlo y bendecirlo. Pero nunca iba a pasar en el orden incorrecto, sino en el orden correcto. Yo creo fielmente que hay un rey que tiene un sueño, pero esa interpretación la tienes tú. Amén. Yo necesito que te actives en ese lugar donde estás, que has tenido sueño, a ti que me estás escuchando, es contigo que estoy hablando, que tienes sueños, tienes visión, Dios te muestra muchas cosas y te da pena hablarlo. Te da vergüenza hablarlo. Te limitas al llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Tú no eres simplemente alguien a que Dios le está mostrando para que tú veas la grandeza de Dios. Tú eres alguien a quien Dios ha levantado para manifestar su gloria en un tiempo donde se necesita una voz que clame. Amén. Eso es lo que yo quiero que tú sepas que eres. Yes. Interesante. Demasiada materia, diría yo. Wow. Se aprende bastante acá en esta cabina cada día. Creo que más que un programa, estos 2 días han sido una escuela para continuar formando a esas personas que tienen un ministerio muy bonito de parte de Dios y que aprendan a encontrarse a sí mismos desde su realidad espiritual. Yo a veces digo en la iglesia que uno
comienza a invertir en cosas terrenales. Y para lo de Dios se escatima. Y los años me enseñaron a trabajar diferente. Me enseñaron a invertir en Dios, en su reino, en lo que es provechoso tanto para mi vida espiritual como para su obra. Y luego Dios se va a encargar de lo mío. Hay herramientas que te dan la oportunidad de despertar lo que tú tienes por dentro, y creo que esta es una de ellas. Tienes que sopesar la oportunidad que Dios te está dando y meditar en la misma. ¿Qué hago yo con un manual? ¿Qué hago yo con una guía? ¿Será que me va a despertar lo que yo busco de Dios? Como decía el maestro Jairo, que él le decía en un momento dado que para qué tantos estudios, y él no dejó de estudiar para prepararse para el escenario. Yo me reía porque cuando estaba terminando el libro la semana pasada, eran como las 2:40 de la mañana, yo decía, Dios mío, pero aquí se están preparando gente con este libro para llegar a lugares que yo nunca voy a llegar ni llegué. Y con una sola palabra se le cambia la vida, no a una persona, a una generación, con una sola palabra. Partiendo de ahí es que uno comienza a valorar las oportunidades que Dios le da. Tremendo, muy interesante eso. Créeme que sí es. Yo aprendí algo, maestro, escuche esto porque bendijo mi vida usted con eso. Oiga, ¿qué me pasó a mí? Esto que usted dice me llama mucho la atención, y es una combinación de preparación, que sabemos que usted está altamente capacitado, maestro, pero también basados en el libro de Eclesiastés capítulo 3, es bajo un tiempo de Dios diseñado para usted. Dos cosas muy importantes, preparación y tiempo de Dios para ti. Hace unos años, específicamente en el 2017, nosotros comenzamos a fluir en un sinnúmero de plataformas, los cuales eran muy deseadas en nuestro país y eran de mucha influencia. Y recuerdo que comenzó a sonar un murmullo que me hizo ruido, y hoy en día, con la madurez que tengo en la palabra, me pude dar cuenta que era un error. Oiga, ¿qué? Las personas decían, wow, oiga esto, maestro, si yo piso eso, mi vida me cambia. Si yo llego ahí, yo desbarato y rompo. Escuche, son los pensamientos más comunes. Pastor, hay personas que dicen, si yo llego a esa emisora y me dan 5 minutos. Y te voy a decir algo. Hay veces que estamos tan enfocados en el escenario que se nos olvida tener algo que hablar en el escenario que tú mismo deseas. Así es. Porque Dios necesita una generación preparada. Porque otras personas han pasado por ahí. Miles de personas pasaron por ahí. Y por este lugar van a pasar miles. Y por muchos escenarios grandes van a pasar. Sin embargo, mucha gente nos atribuían y decían, bueno, Dios a ustedes los expandió porque el que llega ahí rompe de barata. Pero yo he visto como 1 millón se han enterrado en el mismo escenario que Dios nos levantó. ¿Qué te da como enseñanza eso? De que más que un escenario, más que una plataforma, lo que verdaderamente catapulta y hace que los Danieles y los David resalten es, número 1, el respaldo y el tiempo que Dios diseña para ti. Y número 2, el contenido, el depósito. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero imagínate cómo Dios respaldará loros repetidores que se han hecho grandes repitiendo lo que otro ha dicho sin ellos ni siquiera saber de dónde viene eso. En pocas palabras, en vez de estar, el maestro dijo, maestro, ¿cuántos minutos ahora quedaban para exponer? 5, ¿verdad? ¿Qué dijo el maestro Gama, Pastor Grullón? Que de ese escenario salió siendo profesor de otros
otros pastores que estaban ahí. Pero no todos salieron siendo Mi profesores. pregunta es, ¿habían más? Oye esta ecuación. Gama, escucha esto. Mismo escenario. Muy bueno. Mismos... al acceso que tú tenías lo tenían ellos. Ahora, las oportunidades no fueron las mismas. Yo siento que hay gente que tiene oportunidades similares, pero no la aprovechan por eso mismo que estamos hablando. Yo creo que hay un tiempo y una preparación que hace que tenga validez tu función en ese lugar. Y que el mundo espiritual se mueve con orden. Mientras tú estás abajo, diciendo, wow, yo desearía estar arriba. Cada vez que tú envidias una posición, Dios te mete 3 para atrás. Porque en vez de tú invertir tiempo deseando escenarios y plataformas, usa ese mismo tiempo para capacitarte. Ahí está este libro. $250 pueden cambiar el rumbo de tu historia y de tu vida. No porque es del pastor Grullón. Y te puedo asegurar, créeme, que ese hombre no lo necesita para comer. Ni le importa tu dinero. Pastor, simplemente sabemos que eso puede cambiar el rumbo de tu historia. Tiene que ver mucho con la formación. Y ¿sabes qué? Una vez, yo supe decir que se decía que yo estaba enseñando en Punta Cana, en uno de los módulos de la universidad UMPI, que dirigía el apóstol general Fulvio Aquino, y a un predicador dominicano que él me dijo, oye, me abrieron puertas para Seattle. Te voy a llevar para allá. Cuando yo llegue voy a romper. Y después te voy a meter a ti. Muy confiado. Te dijo. Y el escenario le quedó grande, ¿verdad? El link, claro que le quedó grande a mucha gente. No relajes. Sí, porque entonces él repitió un mensaje mío, No cualquier lugar. pero no había espiritualidad. Entonces ahí gente de Dios, varón. yo vi, loco, tú tenías que meterte. Tú debiste meterte lo que tú sabías hacer. Profetizar. ¿Me estás entendiendo? Porque acá con le quedó grande, ¿verdad? No, yo creo que cada quien tiene una esencia propia. Escúcheme bien, míreme. El deseo de pertenecer ha hecho que mucha gente pierda su esencia. Y tú fluir en un lugar siendo otro hace que tú te veas como una marioneta siendo movida por un titiritero. Raúl, ¿te puedo complementar? Dale. Daniel, pastor Grullón, maestro, buscó la oportunidad. Él salió detrás de ella, La oportunidad le llegó. pero le llegó ¿por qué? Porque él dijo que lo hacía, sino porque ya sabían lo que lo importaba. No te desesperes, el tiempo de Dios es perfecto. Y ese tiempo de Dios, al junto de tu preparación en secreto, como lo hizo el maestro, crearán un escenario donde tus enemigos pensarán que nadie en la tierra lo puede hacer, pero el cielo dirá, yo tengo un hijo reservado que sí puede hacerlo.